Hola, muy buenas tardes, buenas noches para algunos, ¿no? Muy bienvenido a esta presentación muy interesante sobre la nueva generación de Business Intelligence y los avances que existen hoy gracias al Machine Learning e Inteligencia Artificial. Mi nombre es Nilson Moraes, yo soy arquitecto de soluciones de Click, estoy basado en São Paulo, Brasil. Y hoy lo que vamos a discutir un poco el concepto de Machine Learning y cómo se aplica al mundo de Business Intelligence, ¿no? Cuáles son los principales retos y cómo es una manera de evaluar una herramienta de Business Intelligence que tenga todos esos beneficios de Machine Learning e Inteligencia Artificial. Al final les presento un caso de cómo la compañía Click está utilizando esos conceptos dentro de su tecnología, de su solución, y cómo eso beneficia a todos los usuarios, ¿no? Bien, como estamos hablando de Data Analytics, es muy importante hablar de datos, ¿no? Y me gusta mucho esa analogía, ya existe hace un tiempo, ¿no? De que los datos son el nuevo petróleo. Y no solo me gusta por el tema de demostrar que los datos hoy tienen un valor muy grande, como hoy tiene el petróleo ahí que está subiendo en el mundo todo, pero también que el petróleo es un producto que muchas veces sale crudo y que necesita pasar por un refinamiento para que salgan productos de mejor uso, ¿no? Entonces los datos es un poco el mismo, ¿no? Nosotros necesitamos preparar muy bien los datos para que sean utilizados dentro de las herramientas de Machine Learning, de inteligencia artificial y de Business Intelligence, ¿no? Es muy común hoy nosotros mirarmos ahí en los periódicos, en las noticias, ¿no? Y aquí tenemos una noticia que salió en la revista Economist, ¿no? Que también reafirma ese concepto, ¿no? Que hoy los datos son muy valiosos para las corporaciones, ¿no? Y hoy escuchamos mucho de que las empresas que trabajan con redes sociales o que están muy fuertes en la internet son las que tienen un valor muy grande porque tienen muchas informaciones, ¿no? Y cómo eso afecta el mundo de Machine Learning, ¿no? Y aquí tenemos una definición que nos pasó Aurélien Guéron, que es un autor muy conocido en el mundo de Machine Learning, a través de sus libros, y es un consultor, donde dice que Machine Learning es la ciencia y el arte de programar las computadoras para que aprendan de los datos. ¿Y por qué eso cada vez es más importante en el mundo que vivimos hoy? Porque hoy los datos vienen de todos los lados. La cantidad de información es tremenda. Hoy hablamos de volumen de datos de zettabytes, petabytes, y a cada 2 años se multiplica la cantidad de información almacenada. Y cada vez queda muy, muy difícil para el ser humano para hacer el análisis sin ayuda de algoritmos especializados con eso. ¿Y cuál es el problema que eso puede traer para nuestros análisis, no? Y aquí está uno de los retos principales del Machine Learning, es trabajar con los datos. Y datos incorrectos son aquellos que pueden sabotear su análisis, ¿no? Entonces, es muy importante cuando nosotros vamos a trabajar con los datos, o sea, en una herramienta de Business Intelligence, o sea, en una herramienta de Machine Learning, que los datos estén bien preparados. ¿Y o que son los datos incorrectos y los datos que afectan nuestro análisis? Son datos duplicados, son datos faltantes, datos inexatos, y ahí se configuran los datos incorrectos. Y eso tiene un efecto que nosotros llamamos un efecto dominó. O sea, si nosotros tenemos datos que están incorrectos y empezamos a hacer nuestros análisis con eso, o ejecutar algoritmos de Machine Learning, y esos datos no vamos a tener un buen resultado, ¿no? Entonces, y aquí en esta presentación estamos mirando como retos a parte de datos y cómo eso puede afectar al Machine Learning y después en el análisis del Business Intelligence. Es claro que hay otros retos que sean de algoritmos, ¿no? Que son algoritmos que tienen underfitting, overfitting, algoritmos que son unfairs, pero no es el tema que estamos tratando hoy, estamos mirando más específicamente los datos. Y entrando un poco ya en el concepto de Data Analytics, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial puede apoyar a eso, ¿no? Yo creo que merece la pena hablar en qué generación estamos de Business Intelligence en ese momento, ¿no? Entonces nosotros definimos que actualmente estamos en la tercera generación.
¿no? ¿Cuál fue la primera generación? La primera fue la generación donde solamente el departamento de TI generaba ahí sus reportes básicamente y distribuía a la corporación a un grupo pequeño de personas, ¿no? La segunda generación, ya los departamentos empezaron a utilizar cosas más departamentales, pero también sin mucho avance, pero una reportería. Y ahora, en esa tercera generación, es marcada por la democratización de los datos. O sea, tenemos toda la empresa, toda la corporación utilizando información, esos datos están gobernados, son accesibles por todos, son democratizados. La tercera generación es marcada también por un concepto que vamos a detallar más, que es de inteligencia aumentada. ¿Y aumentada por qué? Porque nosotros estamos, a través de Machine Learning, proveyendo herramientas al usuario para que a través de su intuición más esas herramientas pueda tomar más provecho para la tomada de decisión, ¿no? Entonces aumentamos la capacidad del usuario. Y esa información está a través de perspectivas analíticas, o sea, están disponibles de manera diseminada en la corporación. Entonces tenemos portales, tenemos embebidas en otros objetos, en otras aplicaciones y así por delante. Y claro que la tecnología hoy proporciona eso, ¿no? Tenemos tanto ambientes on-premise como ahora todo ese movimiento hacia la nube, donde tenemos la escalabilidad, ¿no? Disponible para eso. ¿Y qué es lo que impulsa esa tercera generación de BI, perdón? Bom, primero el Big Data, ¿no? Entonces ya hablábamos al principio, ese gran volumen de información, ¿no? La infraestructura, muchas corporaciones moviéndose de on-premises para la nube o incluso haciendo un ambiente híbrido, y la nube te proporciona un poder de procesamiento muy fuerte. La inteligencia artificial, vamos a ver que proporciona automatización de tareas y la creación de modos de facilitar los hallazgos, la información que se va a buscar a través de esos datos que son cargados en la plataforma. Todo eso conduce a una alfabetización, o sea, todos los usuarios van a se sentir más empoderados y van a poder utilizar esa información de una forma más diseminada. O sea, todos los empleados tienen que tener la capacidad de leer y trabajar con esa información. Y un otro concepto de inteligencia activa. O sea, la información es muy importante que esté disponible en tiempo real, ¿no? O sea, no es posible más tomar una decisión con datos de un día, 2, 3 atrás, ¿no? La información tiene que ser en tiempo real. Y algunas capacidades apoyan eso, ¿no? Como alertas, la posibilidad de utilizar dispositivos móviles o embedded analytics. La inteligencia artificial, como vamos a ver, y el machine learning van a estar presentes durante todo el ciclo de vida de la aplicación de BI, ¿no? Entonces tenemos 5 fases principales: una de adquisición, preparación, creación, explorar y compartir los datos. En cada uno de esos momentos tenemos cómo incorporar algoritmos de aprendizaje que van a apoyar al usuario. Entonces voy a hacer la adquisición de datos, yo puedo verificar esos datos que están siendo cargados, cuáles son los tipos que son, cuáles son los metadatos, crear un catálogo para facilitar el reuso. En la preparación y la creación, yo verifico cuáles son las asociaciones entre las tablas que están ahí disponibles, entre los datos. Y en el momento de creación, yo apoyo y hago sugerencias de objetos para ser incorporados a un tablero. En la parte de explorar, tenemos conceptos de Natural Language Processing. Podemos utilizar nuestro lenguaje para hacer un chat o para hacer una pregunta a la plataforma y ella genera ese gráfico visual en tiempo de ejecución. Y en el momento de compartir, existen varias herramientas donde la colaboración es muy importante hoy, ¿no? O sea, disponibiliza esa colaboración a un grupo grande de personas y a los usuarios. Y esa dinámica facilita mucho el avance para la tomada de decisión. Y claro, todo eso genera
y es mucho más aprovechado cuando tenemos ese concepto de alfabetización, ¿no? Y aquí pongo, ¿no? Y dejo una guía para que ustedes, se quieren después verificar, ¿no? Que es the Data Literacy Project, donde Click es uno de los sponsors y hay mucho material disponible para ser utilizado de manera gratuita, donde las corporaciones pueden empezar todo un entrenamiento de sus empleados para que sean capaces de leer, trabajar, analizar y argumentar con los datos. Eso es fundamental, ¿no? Para que todos estén listos para eso. Entonces, hasta ese momento vimos ese reto de trabajar con los datos. Preparar, tenemos un gran volumen de datos, tenemos que preparar los datos para evitar que estén con algunos datos incorrectos, faltantes, inexistentes, dejarlos listos, porque solamente así evitaremos ese efecto dominó que hablamos, ¿no? Entonces, ¿cómo Click hace y trabaja con toda esa problemática, ¿no? Y aquí les voy a mostrar como ejemplo, cómo nuestra solución trabaja con todos esos temas y cómo está incorporando el concepto de Machine Learning en su tecnología para fortalecer la analítica, ¿no? Entonces, regreso un poco al concepto de inteligencia activa, ¿no? Y aquí tenemos 3 pilares que nosotros utilizamos que pueden ser implementados por las corporaciones en conjunto o cada uno a su momento. Al principio tenemos el dato crudo, sin procesar, ¿no? Que el ejemplo del petróleo, ¿no? Y tenemos acá una herramienta de integración de datos que nos permite llevar datos de múltiples fuentes de origen hacia un destino. Ese destino puede ser un data lake, un data warehouse en la nube o otra base de datos, y esos datos ya van a estar preparados y listos para consumo por una herramienta de analítica de datos. Y aquí puede ser una herramienta de BI o de repente una propia solución que va a utilizar algoritmos de machine learning o así por delante. Y la alfabetización hace con que los usuarios estén listos para esa tomada de decisión, están preparados a trabajar con los datos, ¿no? Entonces salimos de un dato que estaba sin procesar hasta llegar al final de una tomada de decisión informada. ¿Y cómo hacemos esa preparación de datos? Y aquí yo decía que son soluciones independientes, ¿no? Se puede hacer eso, se puede hacer la parte de analítica con ClickSense, todo apartado. Pero en la parte de preparación nosotros tenemos una solución primero de replicación de datos. Esa replicación te permite mirar la información en tiempo real. Podemos monitorar varias fuentes distintas de origen, ¿no? Sea un SAP, sea un mainframe, sea un database, hacer la unión de todas esas fuentes y replicar esos datos hacia un destino. Eso en tiempo real. ¿Y cómo lo hacemos? Miramos los logs transaccionales. No creamos un overhead en las fuentes de origen porque miramos logs de transacción. Y a cada actualización de un registro, eso lo levamos a un destino. ¿Y cuál destino puede ser? Puede ser un database. O sea, llevamos de una fuente a otra y el destino puede ser un database on-premise o en la nube. Podemos llevar eso a un data warehouse o a un data lake, ¿no? Y acá tenemos una herramienta que se llama Compose, que hace la automatización de la creación del data warehouse o del data lake, evitando que se tenga que generar muchas líneas de código y hacer todo el mantenimiento de ese proceso. Y acá nosotros podemos hacer toda la parte de calificación de los datos, ver la calidad, hacer cambios, preparación para que sean utilizados, ¿no? Creamos una catalogación con los metadatos y un data market donde se puede utilizar, comprar esa información para utilización. ¿Y quién va a consumir eso? Puede ser herramientas de analítica, puede ser herramientas de artificial intelligence o machine learning o data science, ¿no? Aquí los datos ya están preparados, ya están en un repositorio propio para que sean utilizados. Muy bien, hablando específicamente de una solución de business intelligence, nosotros podemos hablar entonces ahora de ClickSense, ¿no? ClickSense es una herramienta extremadamente robusta que trabaja con múltiples casos de uso, ¿no? Aquí es importante decir que Click es muy conocida por su motor analítico, ¿no? Que tiene la diferencia asociativa que vamos a ver, pero también ahora incorporó un motor que nosotros llamamos de motor cognitivo, donde incorporamos los conceptos de machine learning e inteligencia artificial que vamos a ver, ¿no? Entonces, antes de ingresar directamente en la parte de machine learning, acá les muestro o que es el concepto
de diferencia asociativa que les comentaba, ¿no? Entonces ustedes ven acá en mi pantalla que hay muchas herramientas actuales que son basadas en SQL. Entonces, utilizo el lenguaje SQL para hacer join de tablas, para incorporar los datos y ejecutan consultas que les traen resultado positivo, pero es una cosa lineal, ¿no? Porque hace una query, te trae un resultado y te muestra ahí, ¿no? ¿Cuál es el concepto de Qlik? Nosotros trabajamos con asociaciones y eso te permite tener una visión 360 grados de los datos. ¿Y qué te proporciona eso? Te proporciona mirar informaciones que no están directamente relacionadas con los datos. Entonces, en ese ejemplo que está en pantalla, nosotros seleccionamos, hicimos un filtro que está marcado en verde de food, ¿no? Y tengo dos productos, Kennedy Fruit y Kennedy Vegetables. Entonces, esos son los dos que están son los filtros que yo elegí, está en verde, ¿no? Acá en gris claro, ustedes ven que anchovas, bagels, bologna, podrían ser otras opciones que yo podría ter marcado. No lo hice, marqué solamente esos dos. Pero, ¿qué es interesante? Si miramos aquí abajo, Channel, tenemos en blanco todo que está directamente relacionado con mi selección. Entonces, yo sé que vendo Kennedy Fruit y Kennedy Vegetables en el canal directo, en distribución, en gobierno, en hospitales, en retail. Pero yo no estoy vendiendo esos productos en catálogo en internet. Eso me muestra el gris escuro. Y esa es toda la potencia del motor asociativo, porque me muestra, y aquí mirando eso, yo puedo decir, ¿por qué no estamos vendiendo por la internet? No estamos ahí en un momento de pandemia y la gente quiere comprar y tener eso en casa. Entonces, eso me trae una información que no estaba directamente relacionada a mi consulta, pero con eso yo puedo tomar acciones muy importantes, ¿no? Y ahí están los datos. Entonces, esa es la diferencia asociativa. ¿Qué fue que Qlik hizo, no? Creó un motor que se llama un motor cognitivo, que trae ese concepto de analítica aumentada, que es el usuario y los algoritmos de Machine Learning trabajando juntos para aumentar la potencia, ¿no? ¿Y cómo eso funciona? Nosotros creamos ese motor que se llama Insight Advisor, ese mecanismo, ¿no? Insight Advisor es un asistente de inteligencia artificial que está presente durante todo el momento al usuario del Qlik Sense, ¿no? Entonces, con Insight Advisor, uno tiene múltiples modos de interacción. O sea, yo puedo utilizar Natural Language Processing para hacer preguntas, yo puedo utilizar el Insight Advisor para que me apoye a crear mi tablero, que haga sugerencias de gráficos para mí. Yo tengo integración con analítica avanzada. Entonces, tenemos motores, podemos hacer la integración con motores de terceros, ¿no? A través de APIs o interfaz REST, y conectar con R, con Python, utilizar algoritmos que ahí ya están desarrollados, o utilizar incluso herramientas que ya hacen parte de proveedores de nube, por ejemplo, como SageMaker o Azure ML y otros mecanismos que ya existen, ¿no? Y tercero, un AutoML, que es un Auto Machine Learning, que es recién una adquisición que Qlik ha desarrollado, compró una compañía que se llamaba Big Squid, y nosotros ahora tenemos ese concepto también. Podemos utilizar los datos que fueron cargados y utilizar AutoML para la parte de forecasting, de previsión, para que yo mire key driver análisis, pueda hacer análisis predictiva con la información, tener todo eso incorporado y utilizado en conjunto con Qlik Sense. Entonces, la idea de la inteligencia aumentada es tener justamente eso, ¿no? Y aquí un ejemplo de Star Trek, ¿no? Donde tenemos el usuario de Qlik, es como si fuera el Captain Kirk, ¿no? Tiene mucha emoción, basado mucho en su feeling, cómo está se sintiendo, su contexto de cómo están las cosas. Y por otro lado, el Insight Advisor, que es ese asistente de inteligencia artificial, es como si fuera Spock. Es pura lógica. Y entonces los dos se complementan, ¿no? Entonces es un equipo fantástico, ¿no? Como podríamos decir, ¿no? Llevando un poquito a un concepto más técnico, tenemos que una sinergia humana y máquina, ¿no? Entonces el usuario Qlik trae su conocimiento del negocio, trae su intuición y se apoya en el asistente de inteligencia artificial, el Insight Advisor, con el motor cognitivo, con el motor asociativo, y los dos, sabiendo el contexto, ¿no? ¿Y por qué decimos el contexto? Porque muchas veces si yo estoy haciendo una consulta en el chat, por ejemplo, y pregunto sobre una región y pongo una ciudad y pongo Lima,
y de repente pregunto, ¿cuál es el total de ventas? El contexto es que ya estoy preguntando de Lima, entonces cuando pregunto total de ventas, la herramienta debe me fornecer total de ventas para Lima, ¿no? Porque si no me pasa un dato incorrecto, me pasa un dato, por ejemplo, de ventas de todo Perú. Entonces no es eso, que yo estaba preguntando específicamente de Lima, entonces tiene que conocer el contexto también. Y aquí, entonces el usuario mejora el sistema y el sistema mejora el usuario. Ese es el concepto principal de inteligencia aumentada. ¿Y cómo ese motor de Insight Advisor puede apoyar? ¿Cómo Machine Learning fue incorporado en nuestra herramienta? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos primero la parte de perspectiva conversacional, que es el Natural Language Processing. Eso está incorporado en dos momentos en la herramienta. El primero es el chat. Entonces aquí tenemos una pantalla del Insight Advisor Chat que puede ser utilizado tanto en la interfaz como en el dispositivo móvil. Pero aquí uno tiene la libertad de poner la pregunta como quiera y la herramienta, utilizando los datos que están ahí en la aplicación, te genera gráficos visuales, ¿no? Genera en tiempo real las visiones. Y digo eso porque muchos de esos gráficos no están creados en la aplicación. Él lo hace solo, basado en su pregunta, ¿no? Entonces, él genera esa información basado en lo que está siendo pedido, te genera un link que puede ser comunicado directamente a la aplicación. Se quiere ingresar, se quiere más detalles y puede incluso incorporar ese gráfico a su tablero. Y trabaja también con multilingüaje, ¿no? Entonces tenemos en español, tenemos en inglés, tenemos en francés, otras lenguas que podemos utilizar en ese proceso. Entonces, no solamente aquí en el chat, pero también dentro de la aplicación. Tenemos la capacidad de poner a través de un Insight Advisor Search. Entonces tenemos un esquema de búsqueda donde tenemos aquí, ustedes ven en la pantalla, yo puse una pregunta que es ¿cuáles productos con venta en Perú en 2019? Entonces puse esa pregunta de manera natural. Él me muestra en los cuadros cómo identificó los campos. ¿Por qué él hace eso, no? Entonces aquí ustedes ven que productos, venta, ¿no? Están ahí. ¿Por qué le muestra eso? Porque cuando le muestra cómo está identificando, me pasa una confianza al usuario. Realmente la herramienta está entendiendo mis preguntas y yo siento más confianza de utilizarla y hay más recurrencia en el uso de la herramienta en ese sentido. Yo podría marcar los propios campos que están aquí a la izquierda y elegir uno, dos o tres campos y él automáticamente me genera esos gráficos. Yo tengo la opción de incorporar eso automáticamente a mi tablero. Y a la derecha yo puse acá y puse en negrito dos entradas, hay varias ahí, pero me gustaría llamar la atención a ese concepto de vocabulario y business logic. ¿Qué es eso? El vocabulario me permite poner sinónimos. De repente en mi corporación hay un término específico que yo necesito que sea similar a ventas, por ejemplo. Entonces yo voy al vocabulario y crio sinónimos para que el reconocedor del lenguaje natural incorpore eso a su vocabulario. Entonces permite que yo haga un fine tuning, un ajuste en el reconocedor. Y el business logic es el mismo concepto. El desarrollador, el experto, puede decir, crear algunos configuraciones para que el reconocedor sea más eficiente. Imagine que en mi corporación es importante que cuando hable de ventas, las ventas siempre vengan por cuartil. Es una característica, por ejemplo, de mi corporación. Yo voy al Business Logic y digo, mira, toda vez que preguntaren por fechas, yo quiero que informe por cuartil. Y eso, entonces a partir de ese momento, siempre que pido, hago una pregunta en el chat o vengo aquí al advisor, él siempre me trae información por cuartil, porque la herramienta está aprendiendo con lo que estoy haciendo. Eso es muy importante, hay cómo hacer ese ajuste, ¿no? Hay también una parte de creación de datos, de visualizaciones de forma acelerada. ¿Cómo funciona eso, no? Entonces aquí estoy desarrollando mi tablero. Tengo un listado de campos que fueron traídos de distintas tabelas, de múltiples fuentes, porque Qlik trabaja con múltiples fuentes de origen simultáneamente. Y yo empiezo solamente a hacer un drag and drop, ¿no? Arrasto y pongo esos campos en mi tablero. Y él me sugiere cuál sería el mejor gráfico que podríamos utilizar.
y en esa sugerencia, él utiliza lo que más le conviene, que le cree que sea mejor. Entonces, ese caso aquí que está en amarillo es un distribution plot. Ese fue lo que él me sugirió. Pero yo puedo marcar y él me muestra otras opciones. No, yo no quiero un distribution plot, yo quiero una tabla, yo quiero un bar chart, ¿no? Entonces, yo tengo cómo hacer esa interacción. Él me sugiere lo que crees que es mejor, pero te da esa libertad de hacerlo. Y acá yo puse a la derecha también una pantalla que es muy interesante, que también apoya en esa parte de creación acelerada. Entonces yo les dije que, por ejemplo, yo cuando cargo datos en ClickSense de múltiples fuentes, la primera cosa que la herramienta hace es mostrar esa pantalla. Que serían las opciones para empezar un desarrollo. Yo podría ser una persona experta, quiero hacer todo solo, yo puedo crear una hoja y empezar la edición de la misma, que es la opción de la derecha. Yo puedo al medio utilizar el Ask Insight Advisor, que sería aquella de empezar a hacer preguntas y él automáticamente me genera información, genera gráficos y voy incorporando a mi tablero. O yo podría explorar los datos. Si yo marco esa opción de descubrir y pido que le genere gráficos, él va a tomar todos los datos que yo cargué y va a hacer varias sugerencias que puedo incorporar automáticamente a mi tablero. Entonces, en 5 minutos, tú puedes ya tener una visualización pronta para uso, lista para uso con todo ese poder, ¿no? Y no solamente eso, basado en los filtros que hago, yo puedo también pedir a él que haga un análisis. Entonces, ese ejemplo, yo elegí un producto en particular, hice un filtro y pedí para que ele hiciera un análisis. Entonces ele me muestra varios análisis automáticos hechos en la derecha y yo elijo uno y ele me muestra, mira, hay 21 vendedores que no están comercializando ese determinado producto, por ejemplo. Entonces yo puedo utilizar eso para que ele me descubra cosas que están escondidas, ocultas en mis datos, ¿no? Entonces también la parte de selección me apoya en ese sentido. Y finalmente, ¿no? La parte de analítica avanzada. Nosotros podemos hacer esa integración con motores de terceros. Y acá en la derecha puse aquí una tablita de algunos ya conectores listos que están en la herramienta. Entonces tenemos para Amazon Comprehend SageMaker, Azure ML, Data Robot y Click AutoML que voy a hablar en un segundo, ¿no? Y también tenemos una interfaz REST para Advanced Analytics que ahí podemos utilizar para R, para Python o cualquier otro motor que soporte esa visualización. Pero no solo eso, nosotros tenemos también cosas incorporadas dentro de la propia herramienta. Entonces, si yo quiero utilizar un algoritmo de clusterización, un K-means, un mutual information, eso ya está incluido, ya hace parte de la herramienta. Yo puedo utilizar, llamar esa funcionalidad con los datos que están cargados de manera automática. Y Click AutoML, que es, como yo decía, un lanzamiento de nuestra parte, en el sentido que fue parte ya de una incorporación muy reciente que nosotros hicimos. Bastante interesante porque nosotros podemos utilizar los datos que fueron cargados dentro de ClickSense y utilizarlos con AutoML, Auto Machine Learning. Entonces, imagina que yo quiero hacer un análisis, por ejemplo, de churn de una operadora de telecomunicaciones o una previsión de ventas, algo así. Utilizo mis datos y el AutoML me puede generar modelos sin codificación. Entonces, él va y empieza a generar, él me genera un random forest, una rede bayesiana o un linear regression, ¿no? Una regresión lineal, y ahí me muestra cuál de todos esos algoritmos, cuál fue lo que tuvo una mejor performance. Yo puedo elegir ese y empezar mi análisis ahí a partir de eso, hacer un key driver análisis, un análisis predictivo de forecasting, hacer what if escenarios, o sea, trabajar con esa información dentro de esa herramienta. Y no solo trabaja con ClickSense también, soporta otras soluciones o data warehouses o tipo de nubes que ahí están disponibles, ¿no? Y bueno, todo eso que nos proporciona el Machine Learning y la inteligencia artificial que están incorporadas dentro de nuestra herramienta, es muy importante que tengamos maneras
de compartir esa información, de tener colaboración entre los usuarios. Es una característica importante de las propias soluciones de la nube, ¿no? De facilitar esa utilización, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una gama completa de soluciones que facilitan ese sentido en nuestra solución SaaS, ¿no? Entonces, tenemos como, por ejemplo, creación de notas, donde compartimos los datos entre los distintos usuarios y puede haber una interacción entre ellos. Tenemos la parte de reportería y alertas. Esas alertas pueden ser enviados a un mobile, hacer un push directamente al celular, o sea, la movilidad hoy es muy importante. Tenemos la parte de Embedded Analytics, donde podemos crear portales para que todo eso que estamos hablando aquí sea publicado, tanto para usuarios externos, un portal abierto, como también un portal que haga parte de una intranet, e incluso de repente embeber gráficos, hacer todo eso dentro de aplicaciones que existen dentro de las corporaciones. La parte de lenguaje natural, de Natural Language Processing, realmente facilita mucho eso, ¿no? Y también la parte de automación, ¿no? Y aquí a la derecha, en la parte inferior, tenemos un ejemplo donde también dentro de la herramienta se puede crear tareas donde se puede hacer la conectividad de la herramienta de Business Intelligence con otros elementos, por ejemplo, con Slack, con Teams, enviar un mensaje directamente a los usuarios, o sea, facilitar toda la parte de colaboración en ese sentido. Entonces, en resumen, la inteligencia artificial es fundamental para el BI de tercera generación, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta mucho la parte de alfabetización de datos. O sea, como característica principal de esa generación, es que ahora el usuario le pasa mucho más tiempo analizando el dato y tomando para la tomada de decisión, comparado con el pasado, donde ele pasaba más tiempo desarrollando y creando los tableros. Entonces, nosotros queremos que el usuario, con su intuición, con su conocimiento, pase más tiempo tomando una decisión informada do que creando los tableros, ¿no? La parte de autoservicio que essas herramientas te proporcionam facilita mucho eso. La inteligencia aumentada, que es ese concepto del machine learning, apoyar al usuario y proporcionar ese gano, es una mejora para la performance y la idea no es reemplazar el usuario. No son algoritmos que generan el resultado, el análisis automáticamente, no, pero te ofrecen, caminan junto con el usuario en las fases de descubierta, ¿no? Click incorporó esse conceito de inteligência aumentada junto a seu motor associativo, não? Então isso é um empoderamento, fortalece a analítica de uma forma muito intensa. O Insight Advisor, que é esse assistente de inteligência artificial, ele impulsiona todo esse conceito e durante todo o ciclo de vida, principalmente com a generação de hallazgos, tanto visuais como associativos, que vimos que a ferramenta apoia essa criação. Tenemos la parte de automatización de procesos y la parte de asistencia que acompaña al usuario a todo momento. Entonces tenemos el chat, tenemos la búsqueda que es como si fuera un Google Search que está ahí disponible a todo momento, y el lenguaje natural, que es hoy una forma cada vez más común de las personas utilizar en los servicios, ¿no? Y la plataforma de Click, por ser bastante abierta, como ustedes pueden ver, tenemos la parte de conectividad, sea com fuentes de origem, com múltiplas fuentes, ou seja, mesmo com integração de ferramentas de terceiros para a parte de machine learning, etc. Todas as APIs e toda a parte de interface REST está todo disponível para isso, ¿no? Entonces tenemos también una solución que es tanto on-premise como en la nube, la solución SaaS creciendo mucho como una tendencia natural del mercado de manera general, las corporaciones buscando soluciones cloud, buscando soluciones SaaS, ¿no? Bueno, con eso es el contenido de mi presentación, ¿no? Agradezco mucho la atención de todos y ahí a ver si en esos minutos finales hay alguna pregunta que yo pueda contestar. No sé, ahí, Evelyn, si me puedes apoyar.
Sí, Nilson, muchas gracias. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuánto volumen de datos se requiere para utilizar este tipo de modelo de base de datos en AI y Machine Learning? Excelente pregunta, ¿no? De verdad, la solución de Qlik viene con eso incorporado, tanto la parte de conectividad con soluciones de terceros, como también los algoritmos internos, como yo decía, por ejemplo, de clusterización, de camins, eso ya viene embebido en la solución, ya hace parte. Entonces, independiente del volumen de datos, la solución ya está ahí, ya está puesta, ¿no? Entonces, el importante es tener que los datos deben estar bien preparados, como comentamos al principio, pero realmente el volumen va a afectar más la cuestión de performance en la ejecución, ¿no? Entonces, no hay un límite o un valor mínimo, puede ser cualquier volumen de datos. Es claro, si estamos hablando de un volumen muy grande, a veces el procesamiento puede tardar proporcionalmente al volumen de datos, ¿no? Muy bien. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué recomiendas en casos de contar con Small Data? Bueno, small data, ¿no? Bueno, sí, yo creo que un poco parecido con la pregunta anterior, ¿no? O sea, nosotros tenemos la capacidad de trabajar con múltiples volúmenes, ¿no? Es claro que hay situaciones que es bastante interesante, dependiendo del volumen de información, hacer algún trabajo dentro de un script, generar y hacer la generación ya de los resultados en una carga de datos y ahí utilizar dentro de la aplicación. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de AutoML, que es esa solución nueva que nosotros tenemos, ellos tienen también la capacidad de procesar toda la información. O sea, nuevamente, ¿no? El tamaño el volumen de datos solo va a diferenciar un poco el tiempo de procesamiento, ¿no? Pero podemos utilizar con pocos datos o con muchos datos. Excelente. Otra pregunta, Nilson, es, cuando Qlik se integra con herramientas open source como Python y R para llevar a producción modelos de analítica, ¿existe algún tipo de soporte real que proporcione para estas herramientas, que se proporcione para estas herramientas? Bueno, el tipo de integración que existe, claro, por ejemplo, imagina que haces un algoritmo en R o en Python que utiliza Random Forest, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tú crías tu algoritmo que va a esperar una entrada de datos, ¿no? Entonces lo que pasa es que dentro de Qlik Sense, tú tienes aí dados que estão cargados, em um determinado momento tu queres enviar aí um conjunto de dados para ver qual vai ser o resultado que o algoritmo te dá, o modelo, não? Então, qual seria o churn, a previsão de churn, ou coisas desse tipo. Então, o que passa dentro de la solução é que nós configuramos uma conexão que nós chamamos de conexão analítica. Esses dados são enviados, recebidos como um parâmetro por motor de R, Python, ou mesmo os outros que falamos, de SageMaker, o que seja. Van a hacer su trabajo, el algoritmo va a ejecutar y va a regresar datos por ese mismo canal y nosotros vamos a exhibir eso dentro de la herramienta, ¿no? Entonces, dentro de ese punto de vista, lo que Qlik hace, claro, soporta todo que está dentro de su ambiente, ¿no? Ahora, la parte del desarrollo del algoritmo que fue hecho y todo dentro de R, Python o cualquier otra herramienta, y hace parte del soporte que es provido por esas herramientas o por el desarrollador del algoritmo, ¿no? Tenemos una pregunta más. ¿El algoritmo de clustering camins que ya se encuentra disponible en Qlik Sense permite hacer hiperparameter tuning? Bueno, lo que tenemos en los algoritmos, ¿no? Tenemos un algoritmo que te permite clusterización de 2 o n tipos. Tú puedes definir también las clases, ¿no? Cantidad de clusters que quieren en caso de múltiples clusterings. Tú puedes pedir que la herramienta te genere una sugerencia de lo que sería óptimo, pero también tú puedes pasar como un parámetro cuántos clusters quiere, y también puede poner un parámetro de cuántas interacciones quiere ejecutar
para llegar a un modelo óptimo, ¿no? Entonces, quiero 5, 6, 7 interacciones. Todo, esos son los parámetros que están disponibles, por ejemplo, con las herramientas de agrupamiento, ¿no? Entonces, de manera general, lo que la gente utiliza son las entradas de datos y piden que la herramienta, a través del algoritmo, te genere un número óptimo de clusterización, ¿no? Pero esos son los parámetros que están disponibles hoy dentro del motor de clusterización de agrupamiento que están embebido, hace parte propio de la herramienta. Ok, Nilson, muchas gracias. Esa es la última pregunta. Ok, perfecto. Creo que estamos ahí cerca de la hora, ¿no? Y nuevamente agradezco mucho la oportunidad de estar hablando en este evento, la oportunidad que Predicte me ha fornecido también de estar aquí presente, y gracias a todos que participaron con nosotros en esta noche.